En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Trono de la sabiduría. Hoy nos toca estudiar un poquito a la Iglesia. Realmente, hermanos, debe ser nuestro amor, el amor cristiano a la Iglesia. Un amor a toda prueba. Si no comprendemos lo que es la Iglesia y no la amamos, no tenemos idea de lo que es Cristo, definitivamente. Vean, por ejemplo, ahora, a propósito de la renuncia del Papa Benedicto XVI, unos comienzan a decir, no, que por qué renuncia, que eso debe ser hasta el final, que debe morir en la raya. Vean a Juan Pablo II, como todo bien enfermito, y ahí estaba hasta que murió, ahora como se raja. No comprendemos bien lo que es la Iglesia. No sabemos bien lo que es la Iglesia y no la amamos. ¿Por qué no mejor pensar? El Papa fue valiente, sincero delante de Dios, y dijo, Señor, yo ya no puedo, este instrumento tuyo ya no sirve, que venga otro, para que pueda llevar a tu Iglesia en estos momentos tan difíciles del mundo, con mano fuerte, que yo ya no tengo. Y decir, me retiro y que venga otro. Eso se necesita más que pantalones, otra cosa muy duro. Ahora, ¿sabemos lo que le han dicho los médicos a Benedicto XVI? No sabemos. No sabemos. Hace un rato estaba yo hablando por teléfono con un joven que está haciendo su doctorado en filosofía, alumno mío de hace unos años, y me preguntaba de esto. Y le digo, mira, para él es muy, no es creyente, es medio ateo. Digo, mira, para que entiendas esto, es tan difícil que lo entiendas porque es una realidad de fe. Y el que no tiene fe no entiende nada de eso. Pero te voy a poner esta comparación para que más o menos entiendas tú que eres medio ateo. Mira, tú eres muy inteligente. Le dije, tú eres muy inteligente. Piensa que tienes unas ideas muy hermosas, muy elevadas, y que te vienen a tu cabeza y tú las quisieras escribir como te están llegando para ponerlas en tu tesis, porque estás haciendo la tesis. Pero el lapicero ya no sirve, ya no pinta, ya no pinta. Aunque tú tengas grandes ideas en tu mente, el instrumento que tienes para plasmarlas en el cuaderno ya no te sirve. Necesitas cambiar inmediatamente el lapicero para que plasmes tus ideas y no se van a perder. Pues así es esto. El instrumento, el hombre que se llama Benedicto XVI, él mismo sabe que ya no es apto, que ya no funciona como instrumento. Y el Espíritu Santo necesita un instrumento apto para revelarse en su Iglesia. Entonces, el mismo instrumento dice, otro nuevo, para que el Espíritu Santo actúe con todo su esplendor. Eso es, ¿no? Por otra parte, hermanos, nosotros los sacerdotes estamos obligados a dimitir a la edad de 75 años. Tenemos la obligación de poner nuestra renuncia a los 75 años. El Papa no.
y tiene 85 o 90. Él no. ¿Qué es un Superman o qué? El lado humano de la iglesia es el que siempre nos causa problemas. El lado humano, el lado débil. La humanidad de Cristo es la que siempre nos pondrá una interrogación en la fe. Y aquí también. Por ese lado, por el lado humano, el lado de la imperfección, el lado de los defectos, el lado del pecado. De ese lado, la iglesia. Nos cuesta trabajo más entender lo que es la iglesia. Una iglesia pecadora es la que nos da mucho trabajo entender. Pero esa es la que tenemos que entender a la luz de la fe. Y nosotros, a los 75 años, tenemos que decir, ya me voy. Por mandato. Yo voy a llegar a esa edad. Ya estoy más para allá que para acá. Pero comentando, platicando con mis compañeros que ya pasaron por ahí, es muy difícil este momento. Es muy difícil decir, me voy. Muy difícil. Pero tenemos que decir, me voy. Porque muchas veces ya el instrumento está tan gastado que hace más difícil el camino a los fieles que más fácil. Mejor nos retiramos y que venga otro que los conduzca con más fuerza al puerto. Pues sí, ¿no? Y se siente feo. Después, por ejemplo, después de 40 años de estar enseñando en el seminario a los muchachos, decir un día, me voy, hasta aquí. Hombre, pues, qué triste, ¿no? Y sin embargo se tiene que decir. Y el Papa, ¿por qué no? Porque es Papa, es el obispo de Roma. Como cualquier obispo, como el obispo de Puebla, como el obispo de Nueva York, como el obispo de Uganda, es el obispo de Roma, sí, el primero entre los obispos, pero obispo al fin y al cabo. Que él no va a poder decir, Señor, ya no puedo, este instrumento tuyo ya no te sirve, cámbiame. Pues con toda razón está bien. Y se necesita una gran valentía. Si uno de nosotros, humilde párroco, humilde vicario, humilde maestro del seminario, cuesta tanto trabajo decir, me voy, pues ahora al primerito de la iglesia no le ha de costar trabajo decir, me voy. Yo creo que ese día en que decidió esto, yo creo que lloró amargamente, se los juro. Pero hay que comprender esto a la luz de la fe. Si no, no se entiende. No se entiende lo que es la iglesia. La iglesia. Y eso es lo que vamos a ver un poquito hoy, ¿no? Un poquito. Y comenzamos por, ¿qué quiere decir iglesia? Iglesia en español, eclesia en latín. No me acuerdo, no te acuerdas cómo se llama en hebreo, iglesia, cajal, ¿no? Cajal, en hebreo, cajal. La iglesia es una asamblea, un conjunto de individuos, una asamblea que se convoca, se llama para que se reúne en asamblea. Esta asamblea está formada por hombres de fe que han sido bautizados en una misma fe, que son hijos de Dios. Por eso la iglesia también se llama pueblo de Dios, porque lo conforman los hijos de Dios, es su pueblo.
la conforman esa asamblea los miembros de Cristo. Los miembros de Cristo. Por eso se le llama a la iglesia cuerpo de Cristo. Porque somos el conjunto de los miembros de Cristo. Cristo es la cabeza. Y también esta asamblea es el lugar en donde está el Espíritu Santo. O sea, el templo del Espíritu Santo. La iglesia, pues, es pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo. Eso es la iglesia. Nos llevaría mucho meditar en cada cosa de estas. Hijos de Dios. ¿Y qué cosa nos hace hijos de Dios? El bautismo. Por eso, en el bautismo es el que nos integra, nos mete a esa asamblea convocada, a ese conjunto de individuos que se reúnen alrededor del Señor. Eso es el pueblo de Dios. Bueno, eso es la iglesia. Muy equivocados están los que dicen que la iglesia es esto. Por más bonito que sea esto, ese es un monumento, ¿no? Tanto así que allá en Europa los templos están vacíos. Hay grandes monumentos, grandes catedrales, grandes inmuebles, hermosísimos como no se imaginan, pero vacíos. No hay iglesia. No hay iglesia. Quedaron los templos vacíos porque no hay iglesia. Nosotros tenemos templo y tenemos iglesia, pero hay algunos lugares en que no hay templo, pero hay iglesia, como en muchos lugares de los alrededores de Puebla, o en lugares lejanos al centro de Puebla. No hay templos, o un jacalito así, nada más para el padre que está celebrando. Pero está la iglesia presente, o sea, esa asamblea que se siente juntos, todos, hijos de un mismo Padre, hijos de Dios, que comulgan en la misma fe, que han recibido el mismo bautismo, que se reúnen en la Eucaristía, que se respetan y se aman. Eso es la iglesia. Pero ven cuántas fallas entre nosotros. No tenemos conciencia de esto. Venimos, nos juntamos y nos desjuntamos. Les he dicho muchas veces, ni siquiera saben el nombre del que se sienta junto a ustedes. Siquiera pregúntenle su nombre antes de misa. Este nunca se ha sentado aquí. Señor, buenos días. ¿Cómo se llama usted? Fulano tal. Bueno, comenzamos la misa. A la hora de la paz, don José, que la paz sea con usted. Si está aquí Perico de los Palotes, me es igual, y se cae, es lo mismo. Siempre desconocidos entre nosotros, por eso nos faltamos el respeto, por eso nos criticamos. No somos conscientes de que en ese momento todos estamos unidos, que estamos profesando lo mismo, creyendo lo mismo, haciendo profesión de lo mismo. Nada de eso, nada. Por eso nuestras asambleas son ficticias. Y por eso cuando nos salimos de allá, cada quien jala para su lugar y nadie se preocupa de nadie. Pues eso y la Cámara de Diputados, eso y la reunión con los huevos, ¿cuál es la diferencia? Ninguna, es lo mismo. Es lo mismo. Una reunión de impersonales. ¿Quién sabe quiénes estarán ahí? Nada más haciendo un montón y ya. No hay unidad, hay un montón de gente. Eso no es la iglesia. Y si nosotros comenzamos a pensar, o aquí como dice acá, otras imágenes que la Sagrada Escritura le ha dado a la iglesia para entenderla mejor, pues hay muchas.
Desde el Antiguo Testamento, en donde prevaleció el nombre de pueblo de Dios, el Antiguo Testamento, se le llamaba pueblo de Dios. El pueblo elegido de Dios siempre fue. Lo que después va a ser la iglesia, en el Antiguo Testamento era el pueblo elegido de Dios, Israel. En el Nuevo Testamento prevalece más el cuerpo de Cristo. Esa expresión paulina. El cuerpo de Cristo es la iglesia. La cabeza es Cristo. Esa es la imagen más relevante de la iglesia en el Nuevo Testamento. Pero hay muchas más. Acá tiene una serie, por ejemplo, dice acá, las imágenes que vienen de la vida pastoril, de los pastores, porque el inicio de la iglesia, el Cajal, el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, era pueblo de pastores. Entonces hay imágenes de vida pastoril para designar a la iglesia. Ustedes se la saben. Rebaño, el rebaño. No digan de las chivas sagradas de Guadalajara que van a venir el domingo. Hasta esas dicen, es el rebaño sagrado. Hasta eso. Nosotros sí somos el rebaño sagrado. Nosotros sí. Esos nomás les dicen así. Pero nosotros sí somos el rebaño sagrado. Porque somos las ovejas de Dios. Somos el rebaño sagrado. El redil. Todos son figuras que son imágenes de la iglesia que son tomadas de la vida pastoril. Grey, la grey de Dios, la grey sagrada, también. Ahora, de la vida agrícola, del campo, el campo, así también se le llama a la iglesia, el campo de Dios. Salió el sembrador a sembrar. La viña, esa es muy popular en la Sagrada Escritura, la viña del Señor. ¿Y de cuántas parábolas se valió el Señor para indicar a su iglesia con la palabra viña, viñador, viña, el campo, olivo, el olivo, la planta de donde se saca el aceite, el olivo. Luego, figuras que se refieren a la construcción, templo. Por eso nosotros le llamamos iglesia al templo. De ahí viene la confusión. ¿Por dónde está la Procuraduría del Ciudadano? Ahí enfrentito de la Iglesia de la Luz. Así decimos. Queremos decir templo. Templo. El templo. Porque si está vacío el templo, no hay iglesia. La iglesia son ustedes, ya dijimos. Pero también se le llama así, templo de Dios. Luego también morada, la morada de Dios, el lugar santo de Dios, la piedra. Se habla de la piedra angular, de que nosotros somos piedras que están edificando al gran templo sobre la piedra angular. Son todas figuras para designar a la iglesia. Y luego las imágenes de tipo familiar. Esposa, la iglesia esposa, porque así lo dio a entender Cristo. Él es el esposo, la iglesia es su esposa. ¿En qué sentido? Ahorita lo vemos, ¿no? Por eso el sacramento del matrimonio, Jesucristo lo asemeja a la relación que tiene Él con la iglesia, como de esposo a esposa. Ahora es un soberano desgarriate entre los esposos. Por eso esta imagen ya no da el tinte exacto de lo que es la iglesia, pero es esposa de Dios, de Cristo, ¿no? Luego otro de la vida familiar, madre. La iglesia es madre. Está dando a luz a los hijos en el bautismo. Los va alimentando con la Eucaristía.
los va curando con la penitencia y la unción, los va reproduciendo con el matrimonio, les va dando fuerza con la confirmación. Ven los sacramentos. Es la esposa, es la madre, y también la figura de familia. Somos la familia de Dios. Por eso decimos Padre nuestro. El Padre común de toda esta familia es Dios. Y nuestro hermano mayor, Jesucristo. Todo embona aquí. Todo es lógico. Si hay una cosa absolutamente lógica, es la doctrina cristiana. Todo es coherente aquí. Esas son las imágenes con las que la Sagrada Escritura nos hace entender un poquito más lo que es la Iglesia. Luego, dice aquí, ¿cuál es el origen de la consumación? Veamos más bien el ciclo. ¿Cuál es el origen de la Iglesia? La voluntad de Dios, un designio de Dios. Ese es el origen de la Iglesia. El origen de la Iglesia es divino. Que quede claro. El origen de la Iglesia no es humano, como otros grandes imperios. Por más que hayan sido grandes imperios, fueron resultado de las decisiones de un hombre o de varios. La Iglesia no es resultado de una decisión de un hombre, sino es el resultado de la decisión del mismo Dios. La Iglesia es de origen divino, por eso es una realidad de fe. Eso hay que tenerlo también bien claro. Luego, ese es el origen. La realización y la fundación, Cristo. La predicación, la obra, la muerte y la resurrección de Cristo. Eso es lo que realiza y funda a la Iglesia. La obra de Cristo. Eso es lo que realiza y funda la Iglesia. Luego, lo que la manifiesta, el Espíritu Santo. Pentecostés es cuando la Iglesia se manifiesta al mundo, aparece delante del mundo. En Pentecostés, la efusión del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que la presenta y la manifiesta y la lanza al mundo. Y luego la consumación, en los últimos tiempos que todavía faltan por verse, es la consumación plena de la Iglesia. Ahorita está en ese proceso todavía, pero cuando venga el Señor por segunda vez, fin de los tiempos, se consumará lo que es la Iglesia. Ahora sí, plenamente santa, ya sin mezcla de pecado ninguno. Ahorita todavía estamos luchando contra el pecado, todavía estamos enfangados en él. La Iglesia no es perfectamente santa, pero cuando venga el Señor se va a consumar la Iglesia. Antes decíamos de una manera a lo mejor más sencilla que esto: la Iglesia peregrinante, la Iglesia purgante y la Iglesia triunfante. Así decíamos antes. Es lo mismo. ¿Cuál es la Iglesia peregrinante? Los que vamos apenas caminando hacia el destino final, que es el reino de Dios, es el Señor. Hasta allá vamos caminando, con todo lo que es de imperfección y media que tenemos. Pecando, no pecando, pecando, cayendo, levantándonos, con tantas imperfecciones, con tantos vicios, con tantas dificultades, pero ahí vamos caminando. Iglesia peregrinante, vamos. Un peregrino es el que va de paso. Así somos nosotros, vamos de paso hacia nuestro destino final. La Iglesia triunfante, los que ya llegaron al destino.
los que ya gozan del Señor. No sabemos, sabemos de algunos, los que están en los altares, pero hay más que no sabemos que están ya ahí, ya están, ya alcanzaron el triunfo. Para ellos ya no es el pecado, para ellos ya no es la tristeza, para ellos ya no es nada de lo triste, ahora es toda la gloria de Dios. Y en medio la iglesia purgante, los que después de peregrinar llegaron estreñidos, muy estreñidos de la vida espiritual, desde luego, pero muy tapados. Si no tienen la palabra estreñido, tapados, llegaron bien tapados, bien estreñidos, que por más que hacían fuerza no salía nada. Entonces tuvieron que pasar por un lugar donde una purguita que les aligeró bien, y ya que ya hayan echado todo eso que tenían atorado, llegan al destino. Purgatorio viene de ahí, de purgar, una purga, ¿no? Para sacar todo el lastre que todavía quedaba, y una vez limpios ya, pues ya está uno completamente sano. De ahí viene purgatorio. Así se decía antes. Ahora, como les dije hoy, el origen, la realización y la fundación, la manifestación y la consumación. Pero es lo mismo, es lo mismo. Luego dice aquí, ¿cuál es la misión de la iglesia? ¿Cuál es la misión de la iglesia? Edificar el reino de Dios. Eso es lo que tienen. O sea, cada vez que digo la iglesia, acuérdense de lo que es la iglesia. O sea, somos nosotros. No estén pensando en una iglesia así, abstracta. Somos nosotros. Por ahí comenzamos diciendo que es la iglesia. Nosotros, la asamblea. Cada uno de nosotros juntos somos la iglesia. ¿Cuál es nuestra misión? Dar a conocer el reino de Dios y hacer que los demás lo construyan junto con nosotros. La edificación del reino de Dios, que Dios impere sobre nuestra comunidad humana. Tu comunidad es la familia, pues haz que ahí esté presente Dios y se haga realidad Dios. Eso quiere decir tu misión como miembro de la iglesia. En todos los lugares donde estés, eso es lo que tienes que hacer. Esa es tu misión, porque esa es la misión de la iglesia. Por eso dice después acá, ¿qué significa que la iglesia sea sacramento universal de salvación? Pues, ¿qué significa? Sacramento, signo, universal, de todo, de salvación. Es la iglesia, o sea, nosotros somos un signo de reconciliación y de comunión con Dios. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Para el que nos vea, para el que nos trate, le necesitamos dar el signo de un acercamiento a Dios, comunión, y de una reconciliación con Él. Apenas pasó el miércoles de ceniza, ¿no? Nosotros tenemos, la iglesia, tenemos que ser eso, signo de comunión y de reconciliación con Dios para todos, universal, para todos. Eso es la iglesia. Ahora, la iglesia es un misterio. ¿En qué sentido la iglesia es un misterio? Sí, la iglesia es un misterio. ¿Por qué? Porque atrás de la realidad que nosotros podemos ver en la iglesia está una realidad, otra realidad que no podemos ver. Es para nosotros un verdadero misterio, pero está ahí atrás de lo que vemos. Vemos
gente débil, vemos gente imperfecta, vemos gente pecadora que forma a la iglesia. Todos nosotros somos así. Detrás de una iglesia débil, detrás de una iglesia con tantos problemas, detrás de una iglesia con papas enfermos, detrás de una iglesia con papas hasta polígamos y hasta concubinos que ha habido en la historia, detrás de toda la podredumbre humana de la iglesia está otra realidad atrás, misteriosa, que es la que lo va sosteniendo y que solamente se puede ver por la fe. Eso fue lo que les dije al principio con lo de la renuncia del Papa Benedicto XVI. Una cosa es lo que estos ojos nos hacen ver de la iglesia, que es pura tristeza, y otra cosa es la realidad que la sostiene y que está atrás, la realidad de Dios que sostiene a su iglesia, pero esa no se ve a no ser por la fe. En ese sentido, la iglesia es un misterio. Bueno, hay otras cosas ya. Pueblo de Dios, pues ya dijimos, el pueblo de Dios. Nos decía un padre cuando nos daba tratado de iglesia en el seminario, que Dios no nos salva individualmente, nos salva en racimo, como las uvas, siempre están en racimo, en racimo. Dios no nos va a salvar solitos, a nosotros solos, sino en racimo, en conjunto. Por eso de ahí viene que la iglesia es pueblo de Dios. La iglesia es el pueblo de Dios, no nada más tú. Por tanto, tu fe tiene que tener un alcance hacia los demás. No puedes decir, pues yo peco y ¿qué te importa a ti? No, tu pecado tiene que ver con los demás. Tu conducta tiene que ver con los demás, no estás solito. La fe que tú vives tiene que redundar en bien de los demás. De ahí viene también el cuerpo de Cristo. Pero hoy estamos en el pueblo de Dios. La realidad del hombre para Dios es pueblo, no tanto individuo, gente así particular, sino el conjunto, la iglesia, el pueblo, todos juntos. Claro, conservamos nuestra personalidad, conservamos nuestra individualidad, pero formamos un pueblo. Y Dios no nos va a salvar a nosotros solitos, sino en racimo, en conjunto. Por eso hay muchos pensamientos hermosos. ¿Ustedes creen que no? Tu mamá, que ya murió, ¿no estará pidiendo por ti? Pues, me recanso que sí. Como una uva separada pide el racimo. Yo a veces hago la comparación en las exequias de una mazorca que se va desgranando. O sea, se van muriendo los miembros de la familia. Poco a poquito se van muriendo, se va desgranando la mazorca. Pero allá, junto a Dios, se va rehaciendo la mazorca. Los que van yéndose de aquí, van llegando allá y van rehaciendo la mazorca. En ese sentido decimos, nos están esperando. Sí. El pueblo, es el pueblo, el conjunto. No crean ustedes que el cielo es como te van a dar tu suite, tu chalet, en donde tú solito vas a estar. No, todos, pero de una manera tan hermosa que no va a haber lastre. Aquí estamos hasta estando juntos dos, ya hay broncas, pues ahí está el esposo y la esposa, ¿no? Nada más con dos ya hay broncas. Ahora, que haya más, 4, 5, 6,
hay más broncas. No, pero allá ya va a ser diferente. Vamos a estar todos juntos, pero ya no va a haber nada de esto. De manera que vivir juntos va a ser una delicia. Yo no sé cómo será, pero va a ser una delicia. El pueblo de Dios. A ver, ¿qué cosa quiere decir que el pueblo de Dios sea como Cristo? Sacerdote, profeta y rey. Así nos lo dijeron el día de nuestro bautismo, cuando nos pusieron el crisma. Sacerdote como Cristo, sacerdote, profeta y rey. ¿En qué sentido la iglesia es sacerdotal? Somos sacerdotes. ¿En qué sentido la iglesia es profética? Somos profetas. ¿En qué sentido la iglesia es rey? Llevamos la batuta, tenemos poder, como el rey, ¿no? Ordenamos. ¿En qué sentido? Somos así, porque la iglesia es somos, todos somos. De manera que cada uno de nosotros, los que componemos a la iglesia, ¿somos sacerdotes? Sí. ¿Somos profetas? Sí. ¿Somos reyes? Sí. ¿Cómo? Tienes tu toga, tu capa, tu cetrito acá, tu corona, estás sentado en un trono. Nada de eso. Eso es la imagen exterior de un rey. ¿Qué cosa quiere decir rey? ¿Cómo? Bueno, la unción es el signo exterior que nos constituye eso, como reyes, sacerdotes y pastores. Pero, ¿qué cosa es en nosotros el ser rey? ¿Cómo ejercitamos esa función de ser pastores o reyes? Tampoco uno dice también pastor. ¿Un servidor público? Nosotros somos... No, los reyes no eran servidores públicos, eran los meros. Eso de servidores públicos vino con la democracia. Después, no, los reyes que sí iban a estar tomando en cuenta al pueblo. Ellos ordenaban, ellos mandaban, ellos dirigían. Aquí nomás mi cetro truena. Eran los reyes. ¿Qué hace un rey? Dirigir, administrar, regir, guiar. Son funciones reales, ¿no? Pues eso es lo que somos nosotros. Comienza con tu familia, ya ni tus hijos hacen caso. Fíjate. ¿A dónde vas llevando a tu familia? ¿A la vil desgracia? ¿Dónde está tu capacidad de regir, de guiar a tu iglesia doméstica hacia Dios? Ya no sirves para nada tú. Y sin embargo, el Señor te ha dado ese poder para que dirijas, para que gobiernes a su iglesia en nombre de Él. Claro que los obispos y los sacerdotes tenemos un sacramento especial para eso. Pero también tú. ¿Qué es un profeta? Aquel que comunica un mensaje en nombre de Dios, inspirado por Dios. Pues eso eres tú. Nada más que algunas veces lo hablas, dices, pero pocas veces. Nada más en tu casa tal vez, y ni te pelan ya. Yo lo hago en público porque tengo ese sacramento del orden. Pero por el bautismo tú también tienes esa obligación, y más que hablando, actuando. Actúa de manera que seas un testimonio de lo que crees, que tu actuación, que como te vean que haces, ellos vean a Dios en tu conducta. Sean ustedes como la sal de la tierra o la luz del mundo, que viendo su luz, los demás, viendo sus obras, los demás se animen a ser igual.
es el testimonio por la obra, no tanto por la palabra, pero ese es un profeta también. Y sacerdote también, no como nosotros que tenemos el sacramento, pero sí por el bautismo. Ustedes, ¿qué es un sacerdote? El que ofrece sacrificios a Dios. ¿Y qué ustedes no pueden hacer eso? Y a ver, el mito de ceniza, ¿cuál sacrificio ofrecieron? No ejercieron su sacerdocio los que no ofrecieron sacrificio. Toda la vida es un sacrificio. Señor, te ofrezco, cada vez que me levanto en las mañanas, Señor, te ofrezco todas mis obras, te ofrezco todas mis desgracias, te ofrezco todas mis alegrías, te ofrezco todas mis tristezas de este día, por la salud de los enfermos, por la salud de la sociedad, por tantas cosas. Ya estás haciendo de sacerdote, te estás ofreciendo a ti mismo para algo, para los hombres. Ese es un sacerdote, ¿no? Pues así se hace. Así la iglesia funciona, como sacerdote, profeta y rey o pastor. Así. Otra cosa es que ustedes o nosotros nunca ejerzamos los tres poderes, pero eso es culpa de nosotros. Pero de que somos, somos. Esto es, y luego la figura, esa es la figura del pueblo de Dios, ¿sí? Esto del reinado, casi siempre nos lo dice, pues del otro lado, la unidad, el servicio, y resaltar usted ahorita esto de servir, todo esto, pues yo creo que es bien importante, ¿no? Pues claro que es importante. Y no dijo nuestro Señor bien claramente que yo vine a servir y no a ser servido. La función primordial del que tiene poder es servir a los demás. Cuando estaban peleando sus discípulos por ver quién era el más rey, el más poderoso, ¿qué les dijo? El que quiera ser el primero, que sea el último. Sirviendo es como te van a servir, no al revés. Ese es el sentido de la autoridad cristiana, el servicio a los demás. Que nuestros políticos se llenan la boca con eso. Servicio al pueblo, servicio al pueblo. ¿Cuál servicio? A ver, dime, ¿cuál servicio? Algunos le hacen un poquito, pero la mayoría para pura desgracia. ¿Cuál servicio al pueblo? Servicio al pueblo, servicio al pueblo. Es que están viendo el hueso. Eso no es servir al pueblo. Pues a lo mejor me extralimito en mis expresiones, pero pues estoy muy cerca de la verdad, ¿no? Por lo menos estoy muy cerca. Cuerpo de Cristo. Pues también ya lo hemos visto muchas veces, apenas meditamos en eso porque lo leímos un domingo. Nosotros somos los miembros, Él es la cabeza. San Pablo desarrolla mucho esta figura. No voy a repetir otra vez todo esto, pero así como en un cuerpo hay muchos miembros, pues así todos los miembros de la iglesia somos un cuerpo. Así como en el cuerpo todos son distintos, aquí también todos somos distintos, pero todos tenemos una función, sí, todos tenemos una función distinta, pero todos funcionamos para el bien de todo el cuerpo. Nadie se puede separar, el riñón no se puede separar, ni el corazón por su lado. Todos contribuyen a la misma unidad del cuerpo. O sea, eso es la iglesia. Todo para todos, como los mosqueteros, ¿no? Todo para todos. Y cuando uno se enferma todo el cuerpo. Y si todos los órganos están bien, pues el cuerpo está bien. Pero aquí nunca estamos bien, porque siempre habrá uno de los órganos que está re mal. Comenzando por mí, ¿no? Si así no hacemos nada, o muy poco. Y así como al cuerpo lo anima un alma,
así también al cuerpo de Cristo lo anima el Espíritu Santo. Es la comparación con el cuerpo de Cristo, con un cuerpo normal, el cuerpo de Cristo. Y se une por el bautismo y la Eucaristía, estamos bien unidos. Ustedes saben que el signo de la muerte es la descomposición. Cuando los órganos se comienzan a descomponer, a apartar de sus funciones, es cuando viene la muerte. Cuando un cuerpo está descompuesto y ya está huele mal, ya está muerto. Entonces, el alma es la que los anima. Aquí también. Se descompone un miembro porque está en pecado, hay enfermedad en los demás. Se alivia ese hermano, se compone lo demás. Es como en el cuerpo, ¿no? Imagínense en una familia en donde haya un miembro de la familia que beba mucho, gula, excesivo beber, mucho beber, pues toda la familia está mal, toda. Y ahora este fenómeno ya es social, toda la sociedad anda mal porque varios o muchos de los miembros están enfermos de esto. Que se compusieran, que quitaran el alcoholismo de sus vidas, la sociedad se compondría. Ahora esto páselo al cuerpo de Cristo más, quiten el pecado y el cuerpo de Cristo se hace como el de Él, glorioso, sin mancha. Pero eso está la consumación, dijimos. Y templo del Espíritu Santo, ya lo dijimos, ¿no? Es el lugar donde el Espíritu Santo está presente. Está animando a la iglesia, la está edificando, la está defendiendo porque es abogado, la está cuidando, está suscitando en los miembros lo que se llaman los carismas. Los carismas son dones que concede el Espíritu de Dios a los miembros de la iglesia para que la edifiquen todos. ¿Quién es maestro? ¿Quién es profeta? ¿Quién cura enfermos? Están repartidos los dones. Y cada miembro de la iglesia ejerce su don para el bien de todos. Por eso es templo del Espíritu Santo. Eso sería la teoría de la iglesia, ¿no? tierracatólica.com. Quedaría ver lo que se refiere a las propiedades de la iglesia, pero es para la próxima. Creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Son las 4 propiedades de la iglesia. Pero eso para dentro de 8 días. Ahorita nada más, el objetivo fue que entendiéramos lo que es la iglesia, lo que es, para ser conscientes y vivirla como tales, como iglesia. El que dice que ama a Cristo y no ama a su iglesia es un mentiroso. Es un mentiroso. ¿Cómo se puede amar la cabeza sin el cuerpo? Se ama cuerpo y cabeza. Aquellos que critican a la iglesia. Pero fíjense que aquí también entienden por iglesia nada más a los sacerdotes, nada más a los obispos, nada más al papa. Eso no es iglesia, es una parte de la iglesia, si quieren muy importante, pero es una parte. La iglesia somos todos, ya dijimos. Entonces cuando dicen la iglesia y la critican feo, querrás decir los sacerdotes. Y eso algunos sacerdotes, no todos. Bueno, hay que distinguir, ¿no? No, barrer parejo, ¿no? Eso no. Las críticas contra la iglesia o son por ignorancia, o son por dolo,
¿O por qué otra? ¿Por qué? Envidia. Bueno, no solamente otro poder político, pero ¿cómo? Eso intentan hacer, desprestigiar a la iglesia. ¿Pero por qué intentan hacer eso? Unos por ignorancia, no saben lo que es la iglesia. Otros por verdadero dolo, porque la odian, pues. La odian. Y yo me estaba acordando de otro, pero se me fue ahorita. Otro motivo que tienen esos individuos cuando hablan mal de la iglesia. A ver si después me acuerdo. ¿Cómo? Eso también, eso tratan de hacer con eso, pero ¿por qué? No me acuerdo de la otra que iba a decirles. ¿Cómo? Eso es lo que quieren. No confundan lo que intentan con por qué lo hacen. ¿Por qué? Pero solamente pueden tener envidia los poderosos, los que son, sino que envidian. Cursotutoriales.com. Pero si ven a las otras personas, es que ellos se sienten pertenecientes a otro grupo. Sí, pero ¿cuál? Debe ser otro grupo. No. En todo caso, tendrían envidia los testigos de Jehová, los musulmanes, otro grupo religioso. Tiene envidia de la iglesia. Eso sí podía ser. No, es que ustedes confunden los motivos por la razón, por el porqué. Hay que distinguir. Sí, ciertamente muchos por ignorancia no saben ni lo que es la iglesia, por eso la juzgan así. Esa es una razón. Otra porque la odian. Tienen odio contra ella. No la quieren. Me decía una vez, para ilustrar esto, un compadre que tengo, he sido padrino de todos sus hijos, son 9, y de todos he sido padrino desde el bautismo. Soy el único padrino ahí de su casa. Y una vez me decía mi compadrito, sagrado, no, compadrito, ya lo tuyo va en decadencia. Lo mío, ¿qué es lo mío? Pues la iglesia donde estás. Oye, compadre, yo he sido padrino de bautismo de tus hijos 9 veces, me has ido a pedir y todavía con esas onzadas. Tú eres la iglesia. Entonces, tú eres el primer decadente con las borracheras que te pones, con la vieja que tienes. No, pero, compadre, ¿qué pasó? ¿Verdad? ¿Y quiénes son los que más vociferan? Los que más echan por afuera el odio. Pues ahora sí, los envidiosos, ahora sí lo que dijeron ustedes ahí, ¿no? O los que tienen una colota de dinosaurio, porque, pues, la misma palabra de Dios los desviste, los pone en evidencia, y no les gusta y comienzan a despotricar. Claro. Yo aquí cuando veo clarísimamente, cuando estoy predicando, de repente uno se levanta y se va, y pues ya le di en toda la zeta. Pues no aguantó y se va y comienza ya fuera a decir, ese padre es un regañón, es un padre que dice que no le hagas, es que te llegó, hermano, te llegó. No solamente te pusiste el saco, sino te lo abrochaste. Sí, es así, es la realidad. Pero sé sincero contigo mismo, ¿no? Ahí entra la envidia que dijeron, sí, también. Muchas razones hay ahí, muchos motivos, ¿no? Es lo que dijimos de que es un misterio. Son hombres que les falla ya la fe y ven solamente el exterior humano de la iglesia, pero no logran ver lo que hay atrás de ahí, que es la realidad divina. Y por eso
lo que logran ver que es humano, pues es lo más deficiente, es lo más imperfecto. Y ahí se les va la lengua, pero porque no son capaces de ver la realidad divina que está sosteniendo a esa realidad imperfecta. Es lo mismo que pasaba con Jesucristo. No eran capaces de ver tras el cuerpo humano de Cristo, tras la humanidad de Cristo, no eran capaces de ver a Dios atrás de él, que también era Dios. Lo tomaban como un hombre solamente y ya. No lograban ver en ese hombre también a Dios. No lo lograron nunca y por eso lo mataron. Bendito sea Dios que lo mataron. Si no, no hubiéramos logrado no se hubiera logrado la redención. Oh feliz culpa que nos mereció tal redentor. tierracatólica.com. Y hay mucha gente que vomita contra la iglesia. Vomita con lo que es un vómito. ¿Saben lo que es un vómito? Si no, pasamos aquí el doctor que nos explique lo que es un vómito con pelos y señales, hasta lo que huele y lo que cae, y todo el color, el apestón, todo. La náusea, ¿no? Pues esos vomitan con la boca contra la iglesia. Con cualquier cosa están criticando de fea manera. Un errorcito de un sacerdote lo magnifican y dicen que todos. Ah, pues que todos. ¿También tu abuelita o qué? No. Sí es cierto, hay sacerdotes que somos deficientes en algún punto, pero no todos son así. Es lo que estamos diciendo, tienen cola de dinosaurio. Sí, se tienen a justificar y como el profeta les está diciendo, tú eres esto, se enojan. A nadie le gusta. Como dice la verdad, no peca pero incomoda, ¿no? Sí, yo aquí lo veo. Cuando comienza a hablar así un poquito más duro, como muchos se comienzan así como a retorcer y unos me ven re feo, ¿no? Y se aguantan porque se aguantan, pero otros no aguantan y se van. Pues sí, es así, ese es el misterio de la iglesia. Por eso la iglesia es un misterio. Solamente los que tienen fe alcanzan a ver lo que hay atrás de esta realidad tan imperfecta, ¿no? Que somos nosotros. Pues sí, tenemos inmadura nuestra fe, o unos ya ni tenemos. Ya somos incapaces de verlo, la realidad íntegra de la iglesia, que no nomás es humana, es también divina, como decía ella. Pues sí. El que logra ver con la fe toda la realidad de la iglesia, no se asusta de esto. No. Ay, ¿qué cosa va a pasar ahora con la renuncia del Papa? Nada va a pasar. Hasta se van a venir tiempos mejores. ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo va a quitar uno para poner uno peor? No, desde luego que no. Va conduciendo a su iglesia y le pone el capitán mejor para el tiempo que lo requiere. Así es esto. Y a pesar de que nosotros somos una calamidad, si ustedes leyeran la historia de la iglesia, o más en concreto, la historia de los papas, hay una obra que está la historia de los papas, creo que son 150 tomos, a ver quién la lee, de Ludovico Pastor. No me acuerdo si son 150 tomos, pero sí pasan de 100, ciertamente, pasan de 100. Ludovico Pastor, historia de los papas. Léanse la historia de los papas en el siglo XV y XVI. No, el Renacimiento. Y van a ver, si no tienen fe, híjole, ¿y cómo es posible que esto haya pasado? No, ya no creo. Con poquito te quedas, ¿no? Saber que había papas concubinos, ahí tenían al amante ahí cerquita para estar, ¿no? El papa, o tenían 2 o 3 mujeres. Tenían hijos por acá, hijos por allá. El Papa tenía sus hijos acá y aquí. Yo apenas si les oré una mesita. ¡Ay, miren el Padre! ¡Ay, parecen gallinas! ¡Ah, chihuahua! ¿Qué entonces quisiera que si yo hacía a otro hombre? Está peor, ¿no?
Bendito sea Dios que soy mujeriego, no de la otra manera. No, hay que, como dijo, madurez en la fe. Hay que tener una fe madura para juzgar esas realidades como se deben, ni más ni menos, con prudencia, ¿no? Que no los achique nada, que no los escandalice nada. Todo está, ahora sí como Chapulín, fríamente calculado aquí. No nos va a pasar nada. Por eso, lo que digan de mí, hermanos, me vale. Cursotutoriales.com. Me vale. Como dijo el cantante, digan lo que digan, digan lo que digan. Si quieres decir y hablar, ahora te invito hasta a concelebrar y te invito a que digas la homilía. Órale, si quieres tanto hablar. No, esa no es la cosa. Hay que ser unos cristianos bastante maduros para juzgar las situaciones como se deben juzgar. No tener miedo ni escandalizarse de nada. ¿Por qué me voy a escandalizar? Veo un sacerdote que tiene una vida muy negativa. ¿Por qué me voy a escandalizar? No, junto a nuestro Señor clavaron a un ladrón, a dos. No se metió con publicanos que eran una calamidad estos. ¿Qué? ¿Cuál es la dificultad? ¿Qué? No, entre sus discípulos tuvo un Judas y tuvo un Pedro que dice que lo quería mucho. Hasta chillaba delante de él y al ratito está diciendo que ni lo conocía. A ver, ¿qué nos esperamos nosotros? Y por eso nos vamos a escandalizar, por eso vamos a perder la fe. No. Sigan diciendo. Cuando le da las llaves a Pedro, tú eres Pedro y bueno, ya está. Tú eres la piedra sobre la cual edificar mi iglesia y los poderes del infierno, así serán los del infierno. No dicen de un diablillo desnutrido. No, eso es toda la potencia infernal. No. Y yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. ¿Qué tienen miedo? Ya nos parecemos a los apóstoles cuando iban en la barca. La tempestad esa tremenda que otros por ahí dicen que ya hasta se habían zurrado los apóstoles de tanto miedo. Y nuestro Señor durmiendo. No sé cómo estaría durmiendo cuando la barca se hacía con mis calzones en tendedero. No sé realmente. Sí. Yo estuve en un transatlántico, en una tormenta en medio del mar, y nos hacía como una cascarita, al chico barcotote, y nos hacía así, y nos hundíamos, y todo se cubría de agua, y yo, aquí ya no vamos a salir. Y otra vez para arriba salía el barco. No, ahora en una barquita, ¿cómo le estarían pasando? ¿Y cómo estaría durmiendo nuestro Señor con esos movimientos? Hombre, como que se me hace que estaba fintando. A ver qué tanto creen estos. Va uno y lo mueve así nomás y ya despertó. Después de los sangoloteos que estaba dando y con un movimiento así ya despertó. ¿Qué les pasa? ¿Por qué? No te importa que nos muramos acá. Gritando, todo escandalizado. ¿Qué ha de haber pensado nuestro Señor? Hijos, ¿cómo les falta fe a estos? ¿Por qué? No, eso fue en otra ocasión. Bueno, lo dijo varias veces. Aunque usted a cuál se refiere. Sí, pero eso que usted dice, cuando se bajó de la barca Pedro
como siempre, aventadote Pedro: si eres tú, manda que vaya yo caminando sobre el agua. Fíjese nada más lo que le pide. Y nuestro Señor lo consecuente: vente. Y se baja hasta iba muy bien, iba sacando 10 Pedro. Se baja y comienza a caminar. Ha de haber sentido Pedro aquí, pero comenzó a sentir el vientazo que y lo hacían así, que comenzó a claudicar. ¡Ay, me voy a caer! Y se comenzó a hundir. Apenas le comenzó a fallar la fe, se comenzó a hundir el defecto. El defecto de la fe se reflejó en el defecto de lo que estaba sucediendo, tanto que lo tuvo que sujetar y lo tuvo que remolcar. Y dice: ay, Pedrito, te faltó mucha fe. Sí, Señor. ¿Quién sabe si oyeron, no? Muy difícilmente oyeron. Dijo en primer lugar que ella cree que ya desde un tiempo atrás venía pensando el Papa en dimitir. Y lo segundo que dijo fue que uno de los grandes motivos por el cual proclamó el año de la fe fue porque él vio en la Iglesia una falta ya muy sensible de la fe. Sí, es cierto, yo aquí lo veo clarísimo. El que está hasta arriba de toda la Iglesia no lo va a ver. Pues sí. No tiene nada quien. Bueno, el Papa, quién sabe qué le han de haber hecho a sus médicos. Sí, pues sí. Ya sabemos que la fe es el comienzo y el fin de todo, ¿no? Si no se tiene fe, pues no se tiene nada. Por ahí comienza la vida cristiana, por la fe, el bautismo, ¿no? Pero todo es una lucha de fe toda la vida cristiana. Les digo, la mayor astucia del demonio es convencernos de que no existe. Cuando el demonio convence a alguien que no existe, ya la hizo. Se lo embuchó hasta el fondo del morral. ¿Cómo se refleja esto? Pues como por ejemplo cuando uno dice: pues todo es bueno, ¿qué hay de malo en esto? ¿Qué hay de malo en el otro? No, todo está bien. Otro que dice: esa es tu verdad, pero la mía es esta, y la que cuenta es la mía, no la tuya. Ahí se ve que ya es una pérdida del sentido del mal. Ya ¿cómo saca uno un individuo de ahí? Ya es muy difícil. Yo les digo, el que no cree en el demonio nomás que abra los ojos y vea lo que está pasando, nomás con eso ya. La maldad en persona. Y no hay demonio. ¿Qué carambas, no? Yo con mi fe lo veo que lo tienes bien montado atrás. Te va montando. O los que aquí se duermen así, ahí lo veo como lo está acariciando así. Y por eso ya están. Veo al demonio que lo está acariciando así, el pobre cristiano. Por eso ya está así el cristiano. Y aquí el demonio manda a los templos, el demonio manda a sus diablos más desnutridos, los que les hace falta comer más y más debiluchos, los manda a los templos.
Porque aquí es re fácil. En otros lugares sí tienen que chambear duro los diablos, ¿no? Pero aquí no tanto, ¿no? Se distraen solitos, se duermen fácil, piensan en otra cosa re facilísimo, se aburren súper rápido, ya se quieren ir, apenas entraron, se ríen, cualquier cosa los distrae y cualquier cosa les causa risa aquí adentro. Muchos fenómenos que suceden aquí adentro. ¿Por qué sucederá así? Pues ¿quién está actuando acá? Cursotutoriales.com. ¿Quién está actuando acá? Bueno, pues entonces falta la segunda parte de este artículo, las propiedades de la iglesia. Aunque ya con todo esto que estamos explicando, pues ya están vistas. Que la iglesia es una, que la iglesia es santa, que la iglesia es católica y apostólica. Hay que explicar qué cosa quiere decir cada una de estas para pasar ya al siguiente artículo, la resurrección de los muertos, ¿no? No. Creo en un solo bautismo para el perdón de los pecados, ¿no? Ese es el que seguiría. Bueno. ¿Se quieren quedar a misa? Qué bueno. Qué bueno, porque ahorita viene la misa. Y vámonos, vamos. Es como yo los vi que no se movían, que seguían. Se quieren quedar a misa. Qué bueno, qué bueno. Ahí quédense, hoy ya sale el padre. Y cuando salga el padre, ya más quedan 8. Van a ver.